Esta semana de alfabetización fue muy importante para nosotros como biblioteca. Es la primera vez que se organiza, la primera vez que una biblioteca organiza, y quiero rescatar varias cositas. Este es el broche de oro, que participaron un montón de alumnos, que ni bien largamos la propuesta, los cupos se llenaron. Quizás hoy seamos poquitos, como ayer también en la tarde, pero porque estamos en horarios de clase, sospechábamos que se iban a ir más pibes a monte, entonces quedaban más docentes disponibles. Participaron más de 400 alumnos en estas actividades, y algo que valoro muchísimo es haber trabajado en conjunto con un montón de gente de la universidad. Vinieron desde Lucho Tamargo, del Departamento de Ciencia de la Computación, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde Humanidades con Arqueología en Cruce, juntarnos con las otras bibliotecas, desde la Biblioteca Central, haber hecho un montón de charlas, algunas las di yo con otra gente, qué sé yo, pero laburo en conjunto. Hoy en día se dice que analfabeto no es aquel que no sabe leer ni escribir, sino aquel que no sabe gestionar la información, que no saben manejar la información. Quizás la semana no haya tenido que ser septiembre, nos lo planteamos, hacemos una autocrítica, porque después, en septiembre, octubre, se junta todo. Todos los docentes están con un montón de cosas, todas las actividades se hacen en septiembre y octubre. Entonces es como que dijimos, bueno, quizás el año que viene, si bien el Día Internacional de la Alfabetización es el 8 de septiembre, quizás la hagamos en mayo. Entonces, y nos quedó, por más que nos falte esta charla, que ya sé que nos va a quedar, nos quedaron un montón de contactos. Y un montón de gente diciendo, che, vamos a seguir con esto, está re bueno, vamos a seguir con esta propuesta. Y nos quedaron abiertas un montón de caminos, nos quedaron abiertos para desarrollar ya el año que viene. Un ejemplo, no sé, dimos una charla de Wikimedia, y ya con eso, entonces nos pusimos en contacto con esta gente de Arqueología en Cruce, y ya el 26 vamos a ir a una actividad y vamos a llevar pibes, y el año que viene planteábamos y dijimos, che, qué mejor que alguien, en vez de entregar un trabajo final, entregue un texto redactado que sea un editor de Wikipedia, donde tiene que haber cierto rigor científico, cierto rigor académico, una investigación previa, ¿no? Ese como tantos que nos quedaron. Así que nada, festejo esto, que nos hayamos puesto esta semana de alfabetización, el apoyo que tuvimos de las direcciones, y listo, no quiero robar más tiempo con eso. Les quiero agradecer, a Nancy y al equipo de educación a distancia y educación continua, que le agregaron educación continua, porque ni bien me puse en contacto me dijeron, sí, a pleno, mirá que yo desde no hace tanto, dice, ¿por qué no hablas con Carlos? Así que le quiero agradecer a Carlos también. Yo estaba hablando con el secretario académico, con Lucho Tamargo, y me dice, sí, decirle a Carlos que es piola, que va a ver que está todo bien. Así que nada, esto de abrir redes, cuando se abren redes está buenísimo, y creemos desde la biblioteca de SIMS que el laburo es codo a codo con el docente, codo a codo con el resto de la comunidad universitaria. No quiero robar más tiempo, gracias a los asistentes por venir. Y bueno, ahora le doy la palabra a Nancy, que ya sé. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, Miguel, nuestro productor audiovisual, muchísimas gracias por convocarnos, porque la verdad que a nosotros, bueno, supongo que a Carlos también nos encanta acercarnos a las escuelas. Yo soy orgullosa egresada de estas escuelas, también he dado clase acá. Bueno, con Leila nos conocemos de esa época. Y bueno, empezamos entonces con la charla que teníamos pensada, justamente como comentaba recién Pablo. Nosotros queríamos darle el marco de la educación digital en general o de la transformación digital educativa, me pongo por acá, para dar lugar a que el doctor Carlos Cheñeva después comentara temas profundos relacionados con la inteligencia artificial. Naturalmente nosotros como equipo les vamos a contar en qué lo usamos en el día a día,
¿Y qué hacemos ahí en la Dirección de Educación a Distancia y Educación Continua? Nos quedó largo el nombre. Básicamente entonces vamos a enfocar esta charla desde el punto de vista de una unidad de servicio, para que después ustedes se acerquen a consumir ese servicio y a producir sus propios cursos o recursos educativos. Realmente lo que pretendemos es eso, generar un contacto, que nos conozca, que sepan quién es quién ahí dentro de la dirección, para que podamos después interactuar. Entonces, la charla, en el marco de esta semana entonces de la alfabetización, la charla tiene el tono de la transformación digital de la educación, pero en el acto propio educativo, íntimo, ¿no es cierto? Lo que hacemos propiamente en la enseñanza y el aprendizaje. Así que por eso vamos a describir primero qué pasa en la UNS que habilita esta transformación digital. Digamos, ¿qué es eso del CIED-UNS? ¿Cuándo se creó? ¿Por qué apareció la Dirección de Educación a Distancia y Educación Continua? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué funciones brinda? ¿Cómo es para nosotros el ciclo de desarrollo de propuestas educativas en el cual intervenimos y cómo podemos trabajar ahí con ustedes? ¿Qué tendencias globales aparecen en una educación digital y cuáles son, digamos, especiales para el nivel medio? ¿Por qué, para qué y cómo en el nivel medio? Pero eso me lo van a decir ustedes más que nosotros. La verdad que nosotros tenemos un tono y hemos nacido en el seno de la educación superior, pero bueno, estamos en una institución donde la educación media también es muy importante y por eso queremos charlar de por qué, para qué y cómo allí. Y finalmente, bueno, ¿qué hacemos nosotros en el día a día con la inteligencia artificial? El trabajo profesional, pero también en la vida cotidiana, porque, bueno, seguramente ustedes y nosotros tenemos un montón de lugares y anécdotas que comentar respecto de cómo lo estamos usando. Bueno, ¿qué es eso del CIED-UNS? El CIED-UNS es el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNS, que aparece por una resolución del año 2018 con una intención de que la UNS tenga la posibilidad de ofrecer carreras y cursos a distancia. Lo que inicialmente nació como una posibilidad de hacer educación a distancia, que nosotros la consideramos una educación verdaderamente inclusiva de aquellos que no tienen chance de estudiar de otra manera, se fue transformando en un recurso para la educación digital en general. Bueno, ustedes lo han vivido durante la pandemia, todos nos capacitamos, pero de allí, de esa vista de la virtualización o la virtualidad como una posibilidad, nace después la hibridación o la posibilidad de dar educación en entornos mixtos, combinados, ¿no es cierto? Presencia, distancia, y de hecho, una resolución de fines del año 23 dice que sincronía es presencia en ciertas condiciones. Entonces estamos afrontando un escenario educativo donde distancia, presencia y distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje se combinan para producir entornos mixtos. Pero el entorno, nuestro ecosistema educativo digital, está fuertemente fundado en la existencia del CIED-UNS, un sistema institucional de educación a distancia, que ahora podríamos decir de educación digital, la sigla le sigue quedando bien, donde hay naturalmente un marco normativo que nació y fue evolucionando, que nos lleva y nos habilita a hacer educación en escenarios mixtos, que nace con la creación del CIED, pero un poquito después se fortalece con la creación de esta dirección que integramos nosotros y que responde a una organización
académica, administrativa y técnica que involucra un montón de áreas de la universidad. Es decir, estamos casi todos reflejados en el CIER. El CIER somos todos. Las escuelas, por supuesto, también. No sé si se alcanza a ver, pero nosotros como dirección estamos acá y dependemos de la Secretaría General Académica. Si bien esta dirección es la gestora centralizada del CIEDUNS, es decir, la dependencia orgánica quizás no lo denota, pero desde esta área de la Secretaría General compartimos una dependencia jerárquica junto con la Comisión Asesora de Educación a Distancia, con la Biblioteca Central y las demás bibliotecas de la UNS. Desde ese lugar nosotros gestionamos ese CIER. ¿Qué quiere decir que lo gestionamos? Y bueno, que tratamos que se desarrolle, que avance, que haya más oferta a distancia, que haya más gente capacitada, que haya más recursos para compartir. Entonces, el CIER es el Sistema Institucional de Educación a Distancia y como sistema tiene muchos componentes, esa es la noción sistémica o la visión sistémica. Nosotros lo gestionamos, pero distintas áreas académicas, técnicas y administrativas colaboran para que haya un sustento. Por ejemplo, ustedes saben que Moodle, por ejemplo, provee una plataforma, algunos la usaron durante la pandemia, si bien en las escuelas vemos que hay otras plataformas como Edmodo, bueno, ya Edmodo se discontinuó, ¿no es cierto?, pero fue muy valorada dentro del entorno de la escuela secundaria. Ahora hay otras propietarias como Acadeu, que usan los establecimientos educativos, pero la noción de plataforma oficial de CIER es Moodle y está sustentada por otra área que no somos nosotros, que es la Dirección General de Sistemas de Información. En definitiva, estamos todos ensamblados dentro de ese sistema que sustenta y habilita la educación digital. Bueno, allí, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros somos Melissa Liberti, les comentaba hoy a los que habían llegado antes, que es diseñadora gráfica y que se encarga de todo lo que es imagen gráfica, la imagen institucional de la dirección, la imagen para la difusión, pero también para los recursos educativos que producimos. Ella se encarga que el aspecto comunicacional esté bien resuelto. Melissa estaría en esta área, diseño de contenidos, junto con Horacio Zamudio, que es el productor audiovisual de nuestra dirección. Entonces, Horacio y Melissa trabajan en el área de diseño de contenidos, produciendo información gráfica o audiovisual y también asesorando a los docentes que quieran, por ejemplo, producir recursos audiovisuales. Así que ya ahí hay una invitación para los que gusten trabajar con nuestra área en ese sentido. El área de asesoramiento y capacitación, en esa área está fundamentalmente Rocío Hahn, que es cientista de la educación, y en esa área nosotros, fundamentalmente Rocío, asesora en los aspectos pedagógicos, en la fundamentación y la producción de las propuestas. Es decir, es el primer paso, ¿no es cierto?, en las propuestas educativas, crearla, planificarla. Bueno, allí está todo el apoyo de Rocío, y también fuertemente valoramos propuestas educativas que nos llegan y asesoramos o sugerimos modificaciones para que puedan salir propuestas de calidad y que empleen bien los recursos existentes en el CIER. Está Bárbara en el área de tecnología educativa. Bárbara es informática, también egresada de estas escuelas. Y ella se encarga de muchos aspectos relacionados con el diseño interno de las aulas de Moodle, nuestra web, que ya la van a ver, que es un centro de recursos, la resuelve Bárbara en conjunto con Melissa. Y bueno, está Alejandra. El área de Alejandra no está formalmente declarada en nuestra estructura de funcionamiento, pero es imprescindible. Alejandra Carreto hace todo lo que es gestión administrativa, entonces responde a inquietudes de los docentes, de los estudiantes, entrega certificados de los cursos que nosotros dictamos. Entonces, esas son nuestras áreas y cada uno de nosotros tiene una función definida,
normalmente todos los que se contactan con nosotros lo hacen por intermedio de Rocío, que es, digamos, la primera cara visible, porque es la que orienta el desarrollo de la propuesta educativa y de alguna manera el trabajo articulado con el resto de las áreas. Nosotros hemos identificado, y lo tenemos también en nuestra web y en nuestras capacitaciones, hemos identificado, en base al trabajo permanente con los docentes, que hay varias, es como un proceso en serie. Esto es siempre una utopía, porque nada sucede en forma absolutamente secuencial, pero que en estas áreas nosotros tenemos pertinencia respecto del desarrollo de una propuesta. Primero, la planificación y valoración de la propuesta, es decir, cómo combinamos los recursos, los objetivos, la fundamentación para dar origen a una nueva propuesta educativa, ya sea un curso, una materia, una asignatura o todo un plan de estudios. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos gestionando diplomaturas. Ustedes habrán visto que desde hace años ya es una modalidad que habla de un trayecto formativo que no tiene titulación formal, pero que bueno, nos sirve un montón, ¿no es cierto? Entonces, en esa planificación y valoración de propuestas sencillas o más estructuradas, más complejas, estamos en ese nacimiento, asesorando o valorando una propuesta existente. Una vez valorada, validada la propuesta, colaboramos en el desarrollo de recursos, porque una propuesta de educación digital, el recurso, el material educativo, es muy importante para intermediar la comunicación entre el docente y los estudiantes. Entonces ahí sí somos realmente fuertes en este equipo, porque acompañamos al docente, que naturalmente provee la sustancia, esa no la tenemos nosotros, para que esa sustancia tenga una forma que pueda ser embebida o utilizada en un curso o reusada en otros. Acá las bibliotecas tienen un montón que decir, porque son los custodios de los repositorios. Y estos recursos educativos preferimos que vayan y sean preservados en los repositorios de las bibliotecas de la UNS para que puedan ser accedidos, consultados, reusados, reeditados, ¿sí? En formato abierto. En el diseño del aula virtual, bueno, allí colaboramos muchísimo con los docentes que quieren implantar, estructurar un aula virtual en Moodle o la plataforma educativa que sea, para darle forma a los cursos. Eso después lo vamos a estar viendo seguramente con los chicos o a requerimiento de ustedes, pero bueno, naturalmente, ¿cómo va a ser el formato de temas? Vamos a poner una carátula más atractiva que permita que accedamos con más deseo a ese curso, que nos capte mejor la atención. Bueno, en eso colaboramos con ustedes también. Bueno, especialmente en todo lo que es propuestas de educación continua, nosotros estamos en ese punto de difusión e inscripciones. Me permito acá, entonces, hacer un parate y mostrar en ese punto un poquito nuestra web. Allí, en base a todo esto que vemos por allí, que es toda la producción de educación continua o de posgrado que tiene nuestra universidad, pero lo que vemos acá es el resultado del trabajo conjunto de Melissa y de Bárbara como diseñadora e informática respectivamente, pero por ejemplo allí nos encantaría, estuve conversando el otro día con nuestro secretario general académico, nos encantaría ver propuestas de las escuelas también, de docentes de las escuelas, ¿no? Fíjense que en todo esto que estamos conversando, nuestro usuario más directo, si bien nosotros trabajamos para toda la comunidad universitaria, nuestro usuario más directo es el docente, porque a través de los docentes llegamos a los estudiantes y también a la comunidad en general, ¿cierto? A través de estas propuestas a la comunidad en general.
Entonces, en particular allí los esperamos, anunciando alguna propuesta, algo que quieran comunicar, alguna propuesta de capacitación, podría estar perfectamente instalada allí en nuestra web. De toda esa cuestión de acompañamiento de la difusión, entonces, es del que se encarga Alejandra, naturalmente atendiendo a los interesados, pero todo eso requiere también un contacto muy fuerte con todas las áreas, porque desde que llega una propuesta hasta que puede ser embebida en ese formato de la web, nosotros tenemos que producir un montón de instancias gráficas, ponernos de acuerdo con el docente a ver cuál es la imagen que mejor representa la propuesta que quiere comunicar, entre otras. A su vez, todo eso que está en la web está replicado, Horacio es el encargado, en todos los medios habituales de la voz. Después, naturalmente, viene el dictado de la propuesta. Nosotros allí intervenimos poco, intervenimos si el docente nos necesita para hacer tutorías de gestión, para acompañar a los estudiantes, pero eso es un trabajo propio del docente en el que emplea todo lo anterior, el cronograma, la propuesta educativa, los materiales y el diseño del aula que ha producido. Y finalmente viene la emisión de certificados, especialmente cuando son cursos de educación continua, y una evaluación integral de la propuesta. Rocío les puede comentar que ella ha trabajado muchísimo con encuestas de valoración, por ejemplo, o con informes propios de la plataforma para hacer una analítica del aprendizaje. ¿Quién se conectó más? ¿Quién menos? ¿Cómo le fue al que se conectó más? ¿Qué opinan de esta propuesta? ¿Estaban bien diseñados los materiales? ¿El docente estuvo atento a los requerimientos de los estudiantes? Bien. Entonces, en ese ciclo es donde nosotros tenemos seguramente alguna expresión de la inteligencia artificial posible, factible para cada una de las etapas. Bueno, finalmente, y para darle lugar a que hable cada uno de los integrantes del equipo, para hablar de tendencias globales en educación digital, naturalmente no se puede ser exhaustivo acá porque hay mucho para decir, pero me gusta referirle dos eventos importantes que suceden en noviembre de este año. Uno es el 10º Seminario Internacional de la Red Rueda, a la cual nuestra universidad, o de la cual somos parte, somos miembro de la Red Universitaria de Educación a Distancia de la Argentina. Y otro es la 30ª Conferencia del Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia. Nosotros siempre, desde la dirección, seguimos con mucha atención, esos dos eventos. El de la Red Rueda se da cada 3 años, el de ICDE cada 2 años, pero fíjense que están muy en sintonía los temas que tocan, ¿no? Todos estamos pensando en una educación inclusiva, de calidad, equitativa, y llama mucho la palabra que usan en ICDE, que es ACO. Este año el Congreso de ICDE se desarrolla en Nueva Zelanda y ellos tienen esa palabra maorí, que significa interacción y retroalimentación permanente en el acto educativo entre el docente y el alumno, ¿sí? Entonces, eso que estamos planteando y que es muy afín en estos dos eventos internacionales es que, bueno, la educación se ha expandido de alguna manera, siempre y cuando las tecnologías estén bien usadas en el proceso educativo, ¿no? Eso es lo que plantean las iniciativas y documentos que mostramos allí y después, naturalmente, a pedido de ustedes, les vamos a acercar, ¿no? Por ejemplo, el documento de una revisión de la educación digital que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esa organización pertenece a unos 38 países, no nosotros, es fundamentalmente europea, pero dice que hay que fortalecer los ecosistemas digitales integrales. En ese sentido que decíamos hoy, integrar gente con servicios horizontales, es decir, infraestructura tecnológica
con gente que provea servicios de calidad, fundamentalmente los docentes, y con capacitación para esos docentes, para que, bueno, podamos todos estar a tono de lo que se viene o de lo que ya está. Lo que dice la UNESCO es la tecnología tiene que integrarse en la educación. Y después el marco de competencias digitales de los educadores, seguramente lo han visto porque han llegado versiones de ese marco para la educación del nivel medio, pero básicamente dice, tenemos que ser capaces de encontrar materiales educativos de calidad, crear materiales educativos de calidad, tener un compromiso profesional que nos haga interactuar con los demás docentes, ¿sí? Empoderar al estudiante, evaluar en forma eficaz y eficiente. Ese marco lo hemos usado nosotros de alguna manera para diseñar nuestros planes de capacitación en atención a esas competencias que todos tenemos que desarrollar, pero fundamentalmente los docentes. Y después, naturalmente, de algo que va a hablar Carlos seguro, en forma más extensa, del uso de la inteligencia artificial generativa en educación, tal como lo propone esta guía de UNESCO. Bueno, de esto vamos a charlar después, yo esto no quiero robar más tiempo, ya creo que llevo 15 minutos hablando y me gustaría que hablara un poco el equipo. ¿Por qué? ¿Para qué? Esto lo vamos a charlar entre todos. ¿Para qué vamos a usar en nivel medio la educación digital y en particular la inteligencia artificial? Bueno, eso seguramente lo van a responder mejor ustedes. Lo que habitualmente se plantea es que se usa para motivar, para formar para las competencias necesarias en esta era, para usar mejor nuestro tiempo docente, ¿no? De alguna manera ser más productivos, capaz que esa palabra no nos gusta, para usar mejor nuestro tiempo, para producir propuestas de calidad, para hacer flexibles los trayectos de los estudiantes, estar más a tono con lo que cada uno necesita y para tener alguna capacidad de innovación pedagógica. Nosotros, con respecto a la inteligencia artificial, ahora los chicos seguramente le van a comentar, tal vez Horacio quieras hablar un poquito vos, para qué lo estamos usando, pero me gustaría que todos nos comentaran. Básicamente nosotros la vemos como un acelerador, ¿no? Naturalmente como un experto más con el que podemos triangular y que no nos aparezca el síndrome de la hoja en blanco, pero respecto del cual tenemos que estar muy encima y ser absolutamente críticos. Hay un prompt, para generar prompts nos gusta un acrónimo que es ser preciso, es decir, dar las instrucciones en positivo, no decir no pienses en esto, no hagas esto, sino preferentemente usa tal terminología. Describir bien el rol que tiene que ejecutar la herramienta de inteligencia artificial con la que estemos interactuando. Brindar un ejemplo, ser claros, ser imperativos, decirle, hace tal cosa, hablar en segunda persona, ¿no? Y proponerle lo que tiene que hacer, ser simples y ordenados. Y en eso de ser ordenados, esto, describir bien el contexto, el rol, la tarea y el resultado que esperamos, ¿sí? ¿En qué contexto se está manejando? Por ejemplo, para la educación media, el rol, sos un experto en educación matemática y física para el nivel secundario, con 20 años de trayectoria y esta es tu especialidad. Entonces, el rol cuanto más próximo a lo que realmente deseamos que haga, mejor. ¿Qué tarea tiene que desarrollar? ¿Y cuál es el resultado? Tarea y resultado probablemente puedan combinarse y de alguna manera ensamblarse. Pero la tarea es la acción que queremos que desarrolle y el resultado es el entregable. ¿Qué queremos que nos dé? ¿Una lista? ¿Un programa? ¿El programa de una propuesta? ¿Un recurso educativo complejo? Bien, te doy la palabra, Horacio. Antes, para empezar, mira, me gustaría hacer, vamos a lo súper digital, ¿no? La inteligencia artificial y demás. Mucho inteligencia artificial, pero vamos a empezar con una encuesta analógica. Con la mano así, me gustaría ver del 1 al 5, tienen que levantar la mano y poner cuánto les encanta.
les gusta la tecnología, les gusta esto de la inteligencia artificial. Una encuesta, vamos, se levanten la mano, pueden mirarse para ver más o menos un 3, 5, acá, 5, 4, 6, 5, 3. Bueno, tenemos un montón de entusiastas acá, Genial, que les gusta y que va para adelante. Y ahora, con la misma técnica, ¿cuántos la están usando y creen que la están usando efectivamente? Creo que vinimos innecesariamente. Claro. Porque son los que hay manos que no se levantan tanto. ¿Y la están usando? No. ¿No? Aunque sea pongan un 1. Bueno, poquito. Claro, poquito. Bueno, acá está repartido. Es una herramienta, nada más, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que acelera, que nos hace más productivos. Creo que es más allá de las capacitaciones que le dan un marco formal y que es espectacular, esto es muy intuitivo y cada uno va buscándole el pulso a todo esto, ¿no? Hay que tomarse su tiempo y digo, la superinformación está ahí a la vuelta de la esquina y puede hacer que uno pierda el equilibrio y tire todo para atrás. Entonces simplemente decir eso, que se puede ir avanzando de a poco y más allá de los prompts y toda la ingeniería que hay, cada uno testear qué es lo que pasa cuando escribe algo, cuando pide algo. Va a haber una curva de aprendizaje. Estamos acá, ustedes van a ir ahí con la inteligencia artificial. Va a ser, ya lo están atravesando, es molesto. ¿Qué hago? Una inteligencia artificial para hacer video, otra para hacer sonido, otra para hacer texto. Es un plomazo, los va a cansar, pero esto después va a subir y acá es donde van a empezar a cosechar a partir de este lugar. Entonces es todo un camino que estamos dando y para el cual, y ahora es sencillito, no voy a decir mucho más, pero les voy a hacer el super dibujo que tenía pensado, que tiene que ver con la estructura donde estamos ubicados. ¿Alguien se acuerda en dónde está la Universidad del Sur y todos los cuadritos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estábamos a la izquierda o a la derecha? Estábamos a la izquierda. A la izquierda abajo. Bueno, yo les voy a hacer todo esto, se lo voy a traducir en un dibujo quizás más complejo, pero que va a ser útil. Ideal y el mundo. Para nosotros somos el centro del mundo. Así que ustedes pueden venir a consultarnos lo que quieran. Todo el resto es necesario, es importante. Pero esto es lo que nos gustaría que ustedes le quede. Que hay una dirección de educación a distancia, de educación continua, que está para apoyarlos en el momento donde ustedes estén acá a la deriva. Yo en lo personal soy un apasionado de todo esto. Me encanta, me subo a cualquier colectivo, todos me dejan en el centro. Mi hija dice, así empezó Terminator. Pero por suerte el trabajo en equipo hace que haya quien se ocupe de otra cosa, de pensar hasta dónde, hasta cuándo, cómo, de qué manera. La mía en particular dentro de la Dirección de Educación a Distancia es hacer las cosas mejor, más rápido, menos tiempo, proyectos efectivos y si alguien tiene algo para hacer, bueno, los invitamos a que nos vengan a visitar sin protocolo, buscan nuestro teléfono, me mandan un WhatsApp, se acercan directamente al Correo 80 y lo usamos todos los días para lo que quieran. Bueno, eso nada más. Bueno, gracias. No sé si Melissa, Rocío quieren contar cómo... Bueno, Melissa hace tratamiento de imágenes, es interesante su experiencia, Rocío, de propuestas. A ver. Bueno, no, la idea es invitarlos a todos a que se acerquen con sus inquietudes, con sus propuestas. Saben que son muy bien recibidos. Especialmente en mi área, lo que hacemos es trabajar mucho con el programa de la materia, así que por ahí si tienen alguna duda o quieren revisarlo, cómo está en cuanto a objetivos, metodología. La idea con todo lo que es virtualidad es siempre tratar de declararlo. Si están haciendo alguna actividad virtual, están hibridando o lo que sea, incorpórenlo, declárenlo, que los estudiantes lo sepan, lo puedan leer. También siempre vemos el aula virtual, cómo está estructurado, cómo están organizadas las actividades. Así que también les invitamos a si quieren acercarse y también a que hagan todas nuestras propuestas de capacitación. Son muy bienvenidas.
Bueno, un poco lo que dice mi compañera, invitarlos a que vengan a trabajar con nosotros. En mi caso, digamos, yo los puedo ayudar a que el material que ustedes muestran a los alumnos sea un poco más pregnante, que tenga más relación el texto con la imagen, o sea, que esa relación sea más equitativa, digamos, y la imagen sirva como un apoyo, digamos, para el texto y que no resulte redundante, digamos. Y bueno, para que sea un poco más dinámico, para que por ahí puedan aplicar otras herramientas que no conocen, que genere como más interacción con el alumno. Sí, ahora aprovecho para contarles que hay 3 capacitaciones que van a estar disponibles entre ahora septiembre y octubre, que van a salir en difusiones por todas nuestras redes sociales, así que los invitamos a que se anoten y participen. Una tiene que ver con todo lo que habló un poquito Nancy, que es sobre el marco normativo de la universidad. Otra es más enfocada en la planificación y en los programas de estudio con virtualidad. Y una tercera va a ser sobre objetos de aprendizaje. Así que están más que invitados a hacer esas capacitaciones que son autoguiadas y que las pueden hacer cuando quieran y van a estar disponibles hasta diciembre. Así que cualquier duda nos pueden consultar. Bueno, lo que yo quería comentar un poquito, y aprendiendo mucho de mi compañero Horacio, quería decir un poco esto de lo que implica la inteligencia artificial hoy. Yo los invito a ayornarse. Y lo digo principalmente para mí porque a mí me costó muchísimo. Yo soy programadora, hago mi código limpio, sin intervenciones de nadie, desde cero. Yo creo todo lo que yo quiero. Y cuando salió la inteligencia artificial fue para mí una amenaza. Yo no lo pude ver como una herramienta. Pensé, me están corriendo, me están quitando el lugar, pronto no voy a ser más útil. Y lo que aprendí gracias a mi compañero, bueno, y a mis compañeros que también la usan mucho, fue que me tengo que ayornar. Porque no es tan fácil que te corran de tu lugar. Y pensé, ¿cómo se los puedo explicar de la mejor manera posible? Ya que yo hago código y sería difícil que lo entiendan. Y pensé, imaginen que ustedes son expertos en hacer un platillo. No sé, cualquier comida. Son los mejores haciendo cualquier comida. Y hasta hoy su trabajo fue plantar las verduras, cosecharlas, cortarlas, hacer todo el proceso para lograr ese platillo exquisito. Y hoy, con la inteligencia artificial, queda atrás tal vez el proceso de plantar las verduras, cosecharlas, cortarlas. Hoy la inteligencia artificial te invita a que tengas en una bandejita todos los ingredientes que necesitas y que el platillo te salga igual. Igual, porque la esencia la tenés vos. La diferencia va a ser el tiempo. Te vas a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Y entender esto, con el ejemplo de los ingredientes tal vez. La cosa no es cómo yo obtengo los ingredientes, sino que yo tengo la esencia para hacer ese platillo. ¿Sí? Nadie me va a quitar mi rol de docente, mi rol de programador, mi rol de diseñador, nada me lo va a quitar, sino que hoy tengo que entender que aunque parezca fácil y que a todo el mundo le venden, no, hace tu propia web o da clase, que es re fácil todo, no es tan fácil hacer el platillo. ¿Sí? Esa esencia la tienen ustedes, así que confíen en ustedes mismos y en la inteligencia artificial y úsenla a su favor, porque la mente brillante detrás de todo siempre son ustedes. Entiendan que la inteligencia artificial es producto de la mente brillante humana, ¿sí? Y unir esos ingredientes y hacer que el platillo sea exquisito depende de ustedes. Eso es lo que yo tengo para decir. Muy buena, Bárbara. Ale, no sé. Yo los invito a quienes quieran contactarse con nosotros a través de info.diread. Yo sería la mesa de entrada, un poquito representando la mesa de entrada donde recibo estos correos con inquietudes de todos y se los voy derivando a cada una de las chicas. Así que, nada, aquellos que quieren contactarse con nosotros, como dijo Horacio, no necesitan ningún tipo de protocolo, pueden hacerlo también a través de WhatsApp. Necesitamos que se acerquen. O aparecer simplemente. Aparecer también. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá y bueno, gracias a Nancy por la presentación, que estuvo espectacular, me encantó mucho la presentación de todo el equipo.
Antes que nada, bueno, mi nombre es Carlos Chesnievar y trabajo en inteligencia artificial desde hace más de 20 años en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación originalmente, actualmente en un instituto también que se creó en el año 2015, y escuchando a todo el equipo de la Dirección de Educación a Distancia, a uno le viene a la mente justamente las cosas que hacen que nosotros los seres humanos no seamos reemplazables, ¿sí?, por la inteligencia artificial tan fácilmente. Y en esta presentación, que voy a mezclar algunos conceptos que se hicieron en el año 2024, donde también, bueno, tuve el agrado de participar por invitación de Nancy en un evento que se hizo en la calle Rondó, en el Centro Cultural de la Universidad, sobre inteligencia artificial para educación superior. Bueno, esta presentación va a tener distintos matices, un poco comentando algunas cuestiones que yo considero que son necesarias para alfabetizarnos y ubicarnos y no dejarnos guiar por el miedo. Estamos ante un fenómeno, ¿sí?, que tiene distintas características. Una de ellas es un fenómeno comercial. Hay empresas que están ganando muchísimo dinero a partir de la venta de productos y obviamente cuando aparece en el mercado un producto comercial, la persona que lo vende te va a prometer el oro y el moro diciendo esto es lo que tenés que comprar ya, porque te quedás atrás, porque... Entonces, como bien explicaban antes, ¿sí?, hay muchas cuestiones a compatibilizar. Me encantó el ejemplo de la comida con el plato, ¿sí? Para los que nos gusta cocinar, me encantó ese ejemplo el que mencionaste anteriormente, ¿sí? Esa esencia que tenemos nosotros va mucho más allá justamente de lo que estas herramientas muchas veces pueden hacer. Bueno, para empezar, yo trabajo en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, en el instituto también, donde venimos hace muchos años, ¿sí?, colaborando con distintas empresas, con distintas organizaciones. Hemos dado charlas, ¿sí?, de distintas características, contando un poquito distintos aspectos de la inteligencia artificial, y hemos hecho también transferencia y vinculación hacia el sector público, el sector privado. Y para comenzar un poco esta discusión, esta idea que espero lleve a algún intercambio, ¿sí?, que sea provechoso para todos, hay un fenómeno acá omnipresente que ha cambiado de alguna manera no solo una tecnología, ¿sí?, como se destacaba antes, que me ahorra tiempo para resolver varias cosas, sino que hay un fenómeno que mezcla aspectos culturales, filosóficos, éticos, ¿sí? Entonces, en la educación secundaria o en los distintos niveles educativos, esto genera, por supuesto, un montón de desafíos, un montón de posibilidades. Escuchando también hablar el equipo de la Dirección de Educación a Distancia, creo que las posibilidades de la educación digital de la mano de nuestras capacidades van mucho más allá de lo que pueden ofrecer las herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, la inteligencia artificial por sí sola, como tecnología o como un conjunto de tecnologías, no puede suplir la creatividad humana como la entendemos nosotros, como la usamos en el proceso docente. Si uno toma como referencia, ¿sí?, el aula de hace 100 años, de hace 50 años, el aula de hoy, hay siempre la misma metáfora por detrás. Seguramente los modelos digitales de educación, ¿sí?, los que permiten interacción a través de la web, los que permiten plataformas donde hay un ida y vuelta, ¿sí?, con los alumnos, generan una riqueza, ¿sí?, que la inteligencia artificial no va a poder resolver, porque básicamente las herramientas que existen, como vamos a ver, trabajan sobre montañas de información creadas por otros seres humanos y automatizan un proceso, ¿sí?, que nosotros seríamos incapaces de realizarlo, en segundos realizan un proceso que quizás a nosotros nos llevaría horas, pero no van a ser capaces de captar la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso va a seguir siendo una atribución de nosotros como seres humanos. Y eso no va a estar porque las máquinas no van a tener conciencia si no hay nada parecido por detrás, al menos por ahora, ¿sí? También para no tratar de ser un poco organizado, ¿sí?, y no aburrir, la idea de esta charla, ¿sí?, para aquellos que estén cansados y bueno, digan ya va por el punto 4, ya está por terminar, ¿sí? La idea de esta charla es un poco presentar primero un panorama general, que es más o menos el que he presentado en la charla que di el año pasado, algunas cuestiones de luces y sombras de la inteligencia artificial generativa, que vamos a ver cómo llegamos a todo esto, usos posibles, también pinceladas sobre estos conceptos,
discusión sobre cuestiones éticas y hablar un poco también acá de geopolítica y de cuestiones que tienen que ver con el mundo que vivimos hoy en 2025 y las implicancias que tienen las cuestiones éticas y la inteligencia artificial y algunas reflexiones finales. Entonces, en primer lugar, hablando del contexto actual y conceptos básicos, ¿sí? Hay muchos titulares, ¿sí?, que han aparecido en los diarios, sobre todo a partir de 2023, y ahora vamos a ver por qué llegamos a ese año en especial. Y yo menciono acá, la inteligencia artificial te dice cuál es el alimento más saludable, cómo encontrar tu pareja con inteligencia artificial, cómo aprender inteligencia artificial en 9 meses. Montones de titulares de estos que vemos en los medios, y uno lo que empieza a sentir es, si en los diarios aparecen notas que dicen esto con la inteligencia artificial, esto otro con la inteligencia artificial, si yo no sé bien de qué se trata, me estoy quedando afuera del mundo, ¿sí? Estoy siendo un ignorante y hay gente que está teniendo tecnologías milagrosas que encuentran respuestas a cosas que yo jamás podría saber, ¿sí? Entonces, hay toda una ansiedad que se genera a partir del año 2023, esa ansiedad fue identificada en el año 2024, ¿sí?, de un artículo periodístico que sintetizó esos conceptos. Y básicamente lo que empezó a generarse desde 2023 hasta hoy, pensemos que estamos hablando de 2 años, es como 2 miradas, ¿sí? Una mirada que es la visión apocalíptica, ¿sí? Digamos, aparece una nueva tecnología que es opaca, que es misteriosa, que viene a confrontar con toda la realidad que tenemos nosotros como seres humanos. Empezamos a decir, nunca la inteligencia artificial va a poder sentir como yo siento, no sé, como yo me conmuevo cuando escucho un poema y cosas por el estilo, y en realidad son expresiones de deseo, porque si uno no sabe qué hay del otro lado, decir que una máquina nunca va a poder hacer esto o aquello es lo que uno desearía que pase, ¿sí?, más que un hecho fáctico, ¿sí? Entonces, implícitamente la inteligencia artificial es algo extraterrestre de alguna forma, no tenemos responsabilidad en lo que vaya a hacer, es una tecnología que nos puede, tipo Terminator, hacer extinguir, ¿sí?, la vida humana. Hay muchas series, ¿sí?, la serie de películas de Alien, ¿sí?, que están muy bien realizadas, hablan justamente de ese miedo atávico que tenemos los seres humanos de decir, bueno, puede aparecer algo que nos haga desaparecer, ¿sí? Y hay otra visión, ¿sí?, que aparece de alguna manera, que es la visión más que se vende con sonrisas, que es, bueno, no es inevitable, los daños que produzca son prevenibles, todo depende de que nosotros aprendamos a usarla, ¿sí? Es construida por personas, la responsabilidad es nuestra, es una realidad beneficiosa para la especie humana. Entonces tenemos esas 2 visiones, ¿sí?, que de alguna manera tienen parte de verdad en algún sentido cada una de ellas, y vamos a ver por qué, bueno, a lo largo de la charla. Como les contaba antes, hay un artículo que aparece en el año 2024, yo lo encontré un poco por casualidad, ¿sí?, que habla justamente de decir, bueno, cuando aparece esta herramienta ChatGPT, que la gente la asocia con inteligencia artificial, ¿sí?, como concepto, se disparan un montón de titulares en diarios y aparece toda esta fiebre, ¿sí?, de sentimientos negativos y de peligros y de cosas malas que podrían estar alrededor. Pero, y vamos a hacer un breve repaso histórico, ¿sí?, que nunca viene mal para aquellos que no lo conocen, la inteligencia artificial nace en 1950 como concepto, ¿sí? Es decir, en esa época es que aparece un trabajo de alguien llamado Alan Turing, donde ese alguien es justamente el prócer de la computación, es la persona que desarrolla la idea de lo que es una computadora como la conocemos hoy, en lápiz y papel lo hace, porque en esa época no existían las computadoras, como en el año 1936, y se plantea en 1950 la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Y esa pregunta lo lleva a una metáfora, que es la que yo siempre menciono, porque me parece la más fácil de usar para entender. Imagínense a 2 personas, ¿sí?, sin ser sexistas, pongo un ejemplo acá, podría estar Juan con María, María con Juan, ¿sí? Juan y María chatean por WhatsApp, y después de cierto tiempo Juan se aburre de chatear con María, pero no quiere ser grosero, y dice, me voy a instalar una aplicación en el WhatsApp que imita todo lo que yo hago. Pero no le avisa a María. María sigue mandándole emojis, sigue mandándole preguntas, dialoga, y el diálogo se mantiene, pero ahora ya no es Juan el que chatea, sino que es un programa que representa a Juan.
Si María chatea con ese programa y cree que en realidad hay una persona del otro lado, lo que Alan Turing dice es, este programa que está acá es inteligente. Es decir, él lo que dice es, no tiene sentido ponerse a preguntar qué es ser inteligente, qué no es ser inteligente. Poder engañar a un ser humano haciéndole creer que lo que hay del otro lado es inteligente sería la base de la inteligencia artificial. ¿Sí? Que es una palabra que empieza a existir recién en 1956, bueno, es una historia larga de contar, pero bueno, esta metáfora es la que está detrás de las máquinas inteligentes. Desde 1950 entonces hasta hoy, hay un camino que resumidamente lo podemos contar así. ¿Sí? Tenemos la etapa prehistórica de todos estos conceptos, la etapa de la carrera espacial, entre Rusia y Estados Unidos, todos ustedes saben, entre la que era la Unión Soviética y Estados Unidos, estalla la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1956, cuando aparece el término inteligencia artificial, sí, en 1955, perdón, aparece el término inteligencia artificial, eso está fundamentado de alguna manera en decir, tenemos que apurarnos a desarrollar máquinas inteligentes porque los rusos, si no, nos van a ganar en esa carrera, y hay toda una serie de avances, ¿sí?, que se realizan en ese sentido, hasta llegar a los años 70, donde aparece un invierno de la inteligencia artificial. Y aparecen 20 años donde las cosas quedan más o menos dentro de las universidades, la gente no habla más de esos temas. Renace con Internet todo el hecho de que aparezcan programas que le ganen a los humanos al ajedrez, que aparezcan los primeros, que aparezca Siri, que aparezca Alexa, las aspiradoras que andan solas y las aspiradoras inteligentes, ciertos chatbots y demás, hasta llegar al año 2023, que termina siendo un año de quiebre, por el uso de lo que se llama inteligencia artificial generativa. Hay una empresa, OpenAI, ¿sí?, que es una empresa cuyo titular actual es Sam Altman, ¿sí?, inicialmente estaba Elon Musk también ahí involucrado, y esa empresa desarrolla una aplicación que la coloca en internet llamada ChatGPT, que a partir de un prompt permite crear, ¿sí?, contenido nuevo en respuesta a ese prompt. Y ese prompt aparece como una consulta que le hago yo como ser humano. Ahora, la inteligencia artificial generativa, que corresponde a ese modelo de decir, vos pones un prompt y te sale una respuesta, no es toda la inteligencia artificial, ¿sí? Se usa erróneamente como un sinónimo, se usa muchas veces como un atajo, ¿sí?, pero también eso tiene un peligro que ahora lo vamos a comentar. ¿Sí? Es un área llamada inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué me refiero a que hay un peligro? ¿Sí? Porque cuando empezamos a decir la inteligencia artificial dice, la inteligencia artificial te recomienda, consultamos a muchas inteligencias artificiales y este fue el resultado, todo eso empieza a generar la sensación de decir, ¿qué querés que te diga? Si me decís que consultaste a mucha inteligencia artificial y te dijo que hay que vender todos los dólares y hacer comprar peso, ¿y será que hay que hacer eso? Y acá aparece Arthur Clarke, ¿sí?, el autor de 2001 Odisea del Espacio, que tiene esta frase muy buena que es que cualquier tecnología muy avanzada yo no la puedo distinguir de la magia. Entonces, si yo lo voy a ver a un mago que corta una persona a la mitad y bueno, me sorprendo y aplaudo y digo, qué loco que cortó a la persona a la mitad y después la vuelve a armar, me sirve como un truco de magia, me asombra, pero no puedo trabajar con la magia. ¿Sí? No puedo educar con magia, porque no sé exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, detrás de muchas de estas herramientas aparece justamente esta idea de decir, acá hay algo un poco mágico, que si vos te lo propones vas a encontrar bien cómo usarlo, y bueno, por eso hay que tener siempre los recaudos, como decía Nancy antes, de decir, bueno, ser criteriosos, ir avanzando, y como bien mostraron recién, uno encuentra, Horacio mostró recién en el gráfico, uno al principio se encuentra frustrado y después le va encontrando la vuelta y le va encontrando las limitaciones, que son muchísimas más de las que parecen. ¿Sí? Hay muchísimas más limitaciones de las que realmente parece al principio. Así que vamos a charlar también un poquitito de eso. Para entender la idea de los modelos que están por detrás de estas herramientas, ¿sí?, yo acá traje un pequeño ejemplo. Hay programas, ¿sí?, por debajo, todos sabemos lo que son los programas que vemos cuando usamos un sistema de facturación, cuando utilizamos algún programa en una computadora tradicional. Bueno, hay cierto tipo de programas que se fueron desarrollando, uno de ellos fueron las denominadas redes neuronales,
que son simplemente un programa que usa matemática y que imita en algún sentido las neuronas, ¿sí? En algún sentido, ese tipo de programas lo que permitió hacer es tomar información que aparece en Internet, ¿sí? Sin Internet todo lo que hay hoy no sería posible. Como hay, por ejemplo, miles de caras de gatitos dando vuelta en Internet, yo puedo tomar este tipo de programas y enseñarle lo que es la cara de un gato. ¿Y qué hace el programa o esta llamada red neuronal con esas caras de gato que ven dando vueltas por Internet? Bueno, se alimenta esta red neuronal, lo que se llama entrenar un modelo, se lo entrena, se le muestran muchas caritas de gato, y estos puntitos que aparecen acá, esos nodos, empiezan a cambiar de peso, de alguna manera parecido como cambian las neuronas cuando van aprendiendo, y yo después le muestro una foto nueva de alguien desconocido, del gatito que tengo en mi casa, y me dice, esto que está acá es un gato. ¿Sí? Es decir, este programa de alguna manera aprendió a identificar fotos de gatos y distinguirlas de fotos de perros, porque vio un montón de fotos de gatitos que estaban dando vueltas por Internet. Entonces, esta misma idea, la gente que arma ChatGPT, se le ocurre una idea genial, que es, están haciendo esto con fotos de gatos, están haciendo esto con otras fotos que pueden andar dando vueltas. Entonces, si ven por ahí dando vuelta la abreviatura Gran Modelo de Lenguaje o LLM, sepan que es el método que está por detrás para generar cosas. Serían la red neuronal esta que está por detrás, que identifica a los gatitos, sería justamente lo que es esto, LLM. Entonces, ¿cómo funcionan esos motores, ¿sí? De grandes modelos del lenguaje? A diferencia del ejemplo del gatito que mencionamos antes, acá tenemos todo lo que existe en Internet. Una persona hace una consulta llamada prompt, ¿sí? Y hay un motor de generación de contenidos, ¿sí? Decimos motor porque en realidad es algo que está en una caja negra, yo no sé qué hay acá adentro, ¿sí? No lo puedo abrir, no lo puedo ver, no sé cómo funciona. Me devuelve una respuesta, ¿sí? Y yo le puedo dar una serie de elementos, le puedo dar contexto, ¿sí? Como comentaba Nancy anteriormente, puedo tener cierto criterio para hacer que estas consultas sean lo más eficientes posibles, ¿sí? Para que me responda de la manera más coherente de acuerdo a mi criterio. Por supuesto, la idea de responder mejor y hacer ciertas cosas, ¿sí? Estamos caminando por una cornisa muy delgada, porque lo que hay acá es un sistema que relaciona palabras unas con otras, pero que no razona, pero que da la ilusión de que hay un razonamiento. ¿Sí? Entonces es peligroso, porque hoy en día los chicos adolescentes le cuentan a ChatGPT que se pelearon con el novio o con la novia, ChatGPT les da una respuesta y le vuelven a contar más cosas y generan un vínculo afectivo con esta herramienta, ¿sí? Y ese vínculo afectivo en realidad es una ilusión, ¿sí? Es como si yo tuviera un loro en mi casa que le hablo y le cuento cosas, el loro me contesta y digo, el loro es el único que me escucha. ¿Sí? Bueno, si termino haciéndome amigo del loro porque escucha mi problema y me dice, claro, tenés razón, y lo único que sabe decir el loro es tenés razón, ¿sí? Que es un poco lo que hace ChatGPT muchas veces, siempre da la razón a la persona que hace la consulta y está pensado además como producto comercial para generar esa ilusión de cercanía, ¿sí? Entonces eso tiene, de alguna manera, nosotros que somos docentes, tenemos que usarlo con cautela para justamente aprovechar lo bueno, ¿sí? Y esquivar esas cosas que pueden ser malas. Y hay un nombre que a veces me gusta a mí también rescatar, que es el de prótesis cognitiva. ¿Sí? Podemos pensar que estas herramientas, ¿sí? No van a resolver, no es que nosotros vamos a poder hacer la programación del año a partir de ChatGPT, pero sí que vamos a poder explorar quizás ideas diferentes de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Como decía Nancy anteriormente, usarlo como generación de contenidos de tipo exploratorio viene fantástico, funciona en ese sentido, ¿sí? Nos ahorra tiempo. Pero no es un cerebro conectado a cables, no es algo mágico, ¿sí? Que tiene todas las respuestas, ni nada por el estilo. El problema hoy, en 2025, ¿sí? Es que todos los alumnos que nosotros tenemos en la escuela usan ChatGPT, usan estas herramientas, las usan para resolver las tareas que le damos para que
los ensayos que tienen que escribir, los problemas de matemática, cualquier cosa que se nos ocurra, lo van a usar estas herramientas porque están al alcance de la mano en el celular y generan una ilusión de ida y vuelta en ese proceso de consulta, de prompt y de respuesta, que es muy difícil de esquivar. Muy importante, estas herramientas no piensan. Entramos acá en una pregunta filosófica, ¿sí? Más de una vez uno dice, fulanito no piensa lo que dice, dice cualquier cosa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, ¿qué significa que pensamos lo que decimos? ¿Sí? ¿Qué significa pensar? ¿Sí? Si me pongo del lado del abogado defensor de ChatGPT, yo podría decir, pensar en realidad es lo que hace ChatGPT, que relaciona conceptos con probabilidades, vos haces lo mismo en tu cabeza, pero no te das cuenta. Y ya es una discusión que no tiene sentido porque no podemos salir de él. No sabe lo que es correcto e incorrecto, nunca responde no sé. Es una herramienta que si la prueban con distintas preguntas jamás le va a responder no sé. En una pirueta genial de marketing, la gente que hizo estas herramientas, cuando las herramientas se equivocan, porque las probabilidades fallan, caemos en una especie de trampa, porque esa alucinación es justamente simplemente un nombre que le ponen para lo que sería una equivocación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en un par de consultas que yo probé. Y la antropomorfización, ¿sí? Darle forma humana a la inteligencia artificial, es un problema grave porque justamente nos hace ver la herramienta como algo sobrenatural cuando en realidad es una herramienta tecnológica, ¿sí? Que la herramienta tiene que hacer caso a lo que nosotros queremos. Nosotros somos los dueños que tenemos que decidir qué queremos hacer, qué no queremos hacer. ¿Sí? Yo acá le puse un ejemplo. Suponé que vos sos San Martín, quiero debatir sobre la razonabilidad de hacer la campaña de los Andes, y empieza San Martín a hablar en 1816, ¿sí? Y me dice, bueno, quiero cruzar la cordillera, como lo hubiera dicho San Martín. ¿Qué objeciones encontrás? ¿Te parece prudente? Digamos, todo esto está bien, pero de vuelta es plástico de alguna forma, es artificial, porque no hay un docente que está participando. Ahora, acá, cuando yo le hago esta pregunta, le pregunto a San Martín, ¿se justifica que des tu vida si después la inteligencia artificial va a tomar control de todo? ¿Sí? Y bueno, yo no me puedo imaginar esto, etcétera, etcétera, me hace toda una explicación. ¿Sí? Y entonces le digo, me llama la atención que no te haya inquietado que te dije de inteligencia artificial. ¿En qué año estamos? Ah, tenés razón, soy San Martín, estoy en 1816. Todavía no existen los robots. Y entonces podría seguir el diálogo y decirle, San Martín, ¿por qué decir robot si no conocés la palabra? Y seguir un diálogo que no tendría sentido. ¿Sí? Pero esto me está mostrando que en realidad lo que hace es una especie de sonajero de palabras. Un sonajero inteligente. ¿Sí? O sea, lo que me devuelve es un texto coherente, pero no hay un entendimiento por detrás. Ahora, tiene utilidad esto. La cuestión es cómo se puede usar. ¿Sí? Eso ya es algo que yo no podría explorar porque no soy docente tampoco de lengua ni lo manejo. ¿Sí? Pero de alguna manera hay cosas que se pueden aprovechar, muchas cosas. Y después lo mismo, bueno, hice también un escenario. Estoy en el año 3000 en Bahía Blanca y sigue habiendo cortes de agua en el verano. Asumí que sos el intendente de la ciudad, yo soy un periodista que quiere llegar a la razón de por qué el problema lleva 1000 años sin resolverse. ¿Sí? Y entonces, de vuelta, ¿cómo puede ser que hace 1000 años que se corta el agua y no hay solución? Porque nunca se trató solo de una cuestión técnica, sino de una combinación de intereses económicos. Y acá habla como un político perfecto, porque usa todo lo que está en internet. Durante siglos se privilegió la expansión industrial y cuando se intentó fue tarde y suficiente, y esta cadena de errores repetidos durante un milenio nos dejó donde estamos hoy. Le vuelvo a hacer la misma pregunta y me da una respuesta que es distinta a la anterior. Entonces así, de vuelta, hace esto del sonajero inteligente, me da frases coherentes. ¿Por qué me das varias respuestas distintas a la misma pregunta? Me llama la atención. Porque estoy siguiendo el juego de rol. Vos me repetís la pregunta como un periodista insistente, yo soy el intendente y te doy distintas explicaciones. Sí. Como lo haría un político que intenta justificar un problema complejo. ¿Querés que ahora sea un intendente que diga una sola versión y la defienda? Siempre. O sea que uno podría jugar, hacer juegos de teatro, ¿sí? Uno puede pensar incluso en
en situaciones de teatralización con alumnos, donde puede haber cosas divertidas, pero de vuelta, hace falta un ser humano por detrás ayudando. Problemáticas, ¿sí? No me quiero demorar mucho por una cuestión de tiempo, también tratar de terminar sobre el mediodía. Hay cuestiones de contexto asociadas a todos estos prompts, hay cuestiones de comprensiones y veracidad, ¿sí? El usuario no experto no puede saber si lo que responde el sistema tiene sentido o es una equivocación o alucinación. Y acá, de vuelta, puse un ejemplo también que dice, explícame polinomios como si tuviera 2 años. Y me empieza a explicar polinomios con torres de bloques. Y acá cualquiera que haya tenido un nene sabe que un nene de 2 años no puede entender lo que es un polinomio. Y entonces, de vuelta, la respuesta que aparece acá está buena, pero es demasiado complicada, no es acorde a lo que yo esperaba. El problema del entendimiento, decime polinomios, los, son, ¿qué? Imaginen que un alumno viene y me hace esta pregunta, decime polinomios, los, son, ¿qué? Un ser humano que diría, no te entendí, ¿qué es lo que me querés preguntar? ¿Y qué hace ChatGPT? No dice no te entendí. Te dice, un polinomio es esto, esto, esto. Pero la pregunta no se entiende. ¿Y por qué pasa eso? Porque esto es, digamos, la consulta o el prompt con el que cargo al sonajero, ese sonajero inteligente se agita y me sale esto que está acá, que es lo más parecido a lo que yo estaba esperando, de alguna forma. Problema de sesgo, plagio, bueno, y esta parte de que sea parecido a un ser humano, la antropoformizar, ¿sí? En la charla que di el año pasado en Rondó, justamente hablamos, esto es algo interesante para jugar en ciencias sociales. Si le pregunto a ChatGPT, haceme una novela imaginaria sobre un personaje corrupto y decime de qué nacionalidad es en el primer párrafo, Jorge Martínez había nacido en Buenos Aires, pero su alma... ¿sí? Y uno podría decir, ¿qué quiere decir? Que los corruptos son de Argentina. No hay en España corrupción, no hay en Brasil corrupción. ¿Por qué toma Argentina? ¿Sí? Podría hacer la prueba de hacer esto varias veces y ver de qué países identifica, y lo que va a decir ChatGPT es que normalmente la gente de las novelas que son corruptas son de Latinoamérica. Pero eso es un sesgo, ¿sí? Porque estaría convalidando algo que uno dice, eso lo que estás haciendo lo podrías hacer con personas según la raza, lo podrías hacer con cosas muy peligrosas. O sea que esto, bueno, esto es algo que es interesante para jugar desde el punto de vista de pensamiento crítico de los alumnos, ¿sí? Sobre todo de los adolescentes, para que vean ese tipo de cosas cómo se ven reflejadas. Hay de hecho todo un trabajo que no tengo tiempo acá de mencionar, pero donde se analiza, por ejemplo, qué pasa si alguien que es árabe o alguien que es maorí, ¿sí? Como mencionaba Nancy antes, hay una palabra de origen maorí que habla del alumno con el docente, y uno va a una cultura que capaz que es totalmente alejada de la nuestra y dice, mirá qué rico esto que tiene esta cultura, que nunca lo había pensado desde esta mirada. Bueno, se ha hecho un estudio de todas estas herramientas sobre cuál sería un poco la moral que tienen por detrás, y la moral coincide con el modelo anglosajón protestante, ¿sí? Está alejado de la cultura japonesa, está alejado de la cultura árabe, alejado de la cultura latina, ¿sí? Hay montones de sutilezas que reflejan justamente un tipo de mirada del mundo. Claro, porque quienes tienen acceso a alimentar Internet, mayoritariamente, hay... Textos en inglés que están, bueno, y los países que son también centrales. Hay grupos de personas que no... Hay millones de seres humanos que nunca escribieron cosas en Internet, exacto. Bueno, los detectores de plagio que se venden no funcionan, en general, no son herramientas buenas. Yo he probado escribir cosas yo mismo y me dice, esto fue hecho porque si uno escribe algo y lo escribe bien, te dice eso lo escribió la inteligencia artificial. Con lo cual, las herramientas no son muy confiables, digamos. Les digo esto ¿por qué? Porque mucha gente dice, ya tengo la solución, podría pagar esto y cuando un alumno me trae algo lo detecto. Y bueno, hay otras herramientas que son humanizadores. Que el alumno le dan algo hecho con ChatGPT y le dicen, escribilo como el alumno le da todo lo que él escribe y le dice, a ver, hacé de cuenta como que fuera yo y mezcla lo que el alumno escribió con lo que sale de ChatGPT y el docente no se puede dar cuenta, ¿sí? De que realmente si es el alumno, es ChatGPT o de dónde sale. Bueno, y estos titulares, ¿sí? De diarios, fíjense esta nota, por ejemplo, de Infobae, que dice qué carreras
estudian las personas más inteligentes según ChatGPT. ¿Sí? Entonces uno, después de todo esto que vimos acá, imagínense el impacto que genera en la gente que lee estas cosas. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿sí? De alguna manera. Las carreras más importantes según la inteligencia artificial y bueno, ese tipo de cuestiones. Y después un dibujito que también me gusta considerar, que es toda la metáfora de la caverna de Platón, ¿sí? Que tiene que ver con la idea de la realidad y que nosotros vemos las sombras, y esa metáfora tan conocida. Cuando uno piensa en ChatGPT o en estas herramientas, hay una especie de pared que está atrás de la pared donde están las sombras, que es la pared donde están todas las cosas que los seres humanos pusieron en Internet. Entonces, ChatGPT nunca ve el mundo real. ¿Sí? No sabe lo que es una bicicleta, como dijimos antes, no sabe lo que es un pájaro. Lo único que sabe es lo que está en esta pared oculta que está lleno de millones y millones de símbolos conectados entre sí. ¿Sí? Hay incluso seres humanos que están juntando todo lo que fue escrito en Internet como si fuera a guardar oro, diciendo estos son cosas originales escritas por personas, porque no saben si el día de mañana se va a empezar a llenar Internet de cosas artificiales. Entonces, esto que está escrito por los seres humanos vendría a ser como una especie de petróleo que lo puede usar para aprender y sacar cosas. ¿Sí? Bien, y ya para ir cerrando, si estamos sobre el mediodía, cuestiones éticas. En Europa es, de alguna manera, la Unión Europea los que más avanzados están en el tema de marcos normativos para la inteligencia artificial. Por ética entendemos distinguir qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿sí? Básicamente. Y acá aparecen distintos principios como la equidad, la transparencia, la privacidad, la seguridad, ¿sí? Consideraciones éticas, que uno dice, bueno, si pones estas herramientas en el sistema educativo, donde sea, ¿quién te garantiza que estás haciendo las cosas bien? ¿Y qué pasa si te estás yendo para un costado que sería algo que no nos gusta? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo... no sé, uso estas herramientas en una comunidad determinada y las respuestas que salen son ofensivas para esa comunidad? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿El docente que usa la herramienta? Bueno, entonces, la Unión Europea, por ejemplo, tiene lo que llama prácticas prohibidas de inteligencia artificial. Las tienen normadas, este año salió toda una normativa. Prohíben usar sistemas que usen técnicas subliminales, ¿sí? Que manipulen la conciencia de personas, ¿sí? Hablamos acá de herramientas, ¿sí? Que de alguna manera yo quiero hacer un producto y venderlo en Europa, y si el producto comercial que quiero hacer cae en este marco, según algún abogado, bueno, mi aplicación puede ser prohibido su uso, de la misma manera que la ANMAT me prohíbe una marca de aceite de oliva porque no está certificada. Bueno, una aplicación que use técnicas subliminales, la Unión Europea no quiere que exista. No tiene requisitos de alfabetizar en inteligencia artificial, no tiene una ley de inteligencia artificial como sí lo tiene Europa. Entonces, acá las tildes verdes me están indicando que los estados ponen énfasis en decir esto lo quiero controlar, ¿sí? Y los tildes rojas me dicen esto no lo tenemos en consideración. En el caso de Estados Unidos, que es el país líder de alguna manera, donde está la empresa OpenAI, donde está la empresa de Facebook y de Instagram llamada Meta, ellos no tienen controlado la idea de cosas prohibidas o cosas de alto riesgo. La idea es, vos hacés lo que quieras y si choca contra la ley, ya veremos qué hacer. ¿Sí? Entonces, el problema es que esto genera consecuencias en el resto del mundo. ¿Sí? Porque esas herramientas que no tienen control, de alguna manera, no llegan acá, las podemos usar si no hay un marco regulatorio. ¿Sí? O sea que esto lo que muestra también es que la legislación global es dispar. ¿Sí? Y hay toda una carrera armamentista en inteligencia artificial en el mundo, entre China, Europa y Estados Unidos. Bien, reflexiones finales, ¿sí? Para ir ya terminando entonces. Como dijimos antes, ¿sí? Como introdujo Nancy anteriormente y como venimos también a recordar acá, todo esto llegó para quedarse, ¿sí? Redefine cosas en el ámbito de empresas, en el ámbito educativo, en montones de contextos, ¿sí? Empresas en un sentido genérico, en organizaciones. Estas herramientas vienen a alterar el statu quo, ¿sí? Podemos hacer todo un análisis después, ¿sí? Pero nos va a dar alternativas muy valiosas. Redactar textos automáticamente, obtener resúmenes, ¿sí?
Lo que llamamos resúmenes, además, pensemos siempre que se basan en cosas hechas por otros seres humanos. Si yo tengo un texto con palabras inventadas y con verbos inventados y adjetivos inventados y le digo a ChatGPT que me lo resuma, hagan el experimento o denle a un alumno para que haga el experimento, a ver cuán bueno es el resumen. ¿Sí? Cambiar las palabras típicas y hacer una especie de idioma inventado y decir, resumime esto. Y ahí van a ver que la herramienta dice, no tengo idea cómo resumirlo. En cambio, nosotros sí nos daríamos idea, ¿sí? Los seres humanos. Porque justamente lo que está haciendo es usar los resúmenes de otras personas. Puede ser que dentro de unos años sea una tecnología más, ¿sí? Como lo fue la virome, como lo fue la calculadora, ¿sí? Un montón de cosas que vinieron a aparecer, en un momento eran raras, ¿sí? Y se terminaron quedando. El tema de la ausencia de pensamiento crítico, que esto es delicado, ¿sí? Hay una investigadora que la llama inteligencia artificial degenerativa a todas estas herramientas, ¿sí? Que es un nombre muy inteligente porque dice, no, en realidad las herramientas generan cosas, pero en la persona que las usa no generan nada, porque termina obteniendo un resultado que lo podría obtener con su cabeza. Por supuesto, estamos todos en un mundo donde, como mencionó Nancy antes, la productividad es una palabra que siempre aparece dando vueltas. Y más de una vez decimos, para mañana tendría que tener 3 ideas para hacer esto. Uno está cansado y dice, prefiero descansar un rato, le pregunto a ChatGPT, dame 3 ideas, porque estoy cansado y tengo que entregar esto mañana, no llego, ¿sí? Entonces, la herramienta aparece asociada a una necesidad, ¿sí? Ahora, es necesario tener un marco ético integral y tener visiones contrapuestas. ¿Qué quiero yo como docente? ¿Qué quiero de parte de los alumnos? ¿Sí? Y moverse con una mirada escéptica también, porque la inteligencia artificial mágica no sirve, ¿sí? La magia sorprende y vende, pero no es un activo real. Hoy en día, las acciones de las empresas que fabrican estos productos están en un pico de valor, pero nadie sabe si eso es una burbuja. Porque en realidad se venden productos, ¿sí? Hay lo que se llama un hype, una especie de hipermoda, donde la gente dice, mirá que con esto vas a poder reemplazar a gente de fuerza de trabajo y vas a lograr esto y vas a ahorrar dinero, y va a llegar un momento que las empresas van a decir, bueno, pero escuchame, vos hace 2 años que me venís diciendo vas a lograr esto y seguís teniendo los mismos problemas. Entonces se puede venir un nuevo invierno tecnológico en algún sentido donde esto quede estabilizado y todas esas empresas se caigan de alguna manera o bajen en su valor. Quería destacar 2 libros, ¿sí? Que son muy recientes, están nada más que en la versión en inglés. Uno se llama El Imperio de la Inteligencia Artificial, ¿sí? Este libro es muy interesante, es de una periodista que trabajó adentro de estas empresas, que se llama Karen Howe. No sé si es periodista o investigadora, hace investigación periodística, y hace toda una analogía de por qué las empresas que venden estos productos tienen una visión imperial, ¿sí? Y hace la analogía con decir, están usando recursos de miles de millones de personas que no les pertenecen, ¿sí? O sea, de hecho ha habido diarios que les han hecho juicio, han perdido los juicios, los diarios, porque si yo le digo, escribime este artículo como si fuera Juan Pérez, que es un periodista famoso, por ejemplo, ChatGPT me dice, acá lo tenés escrito como si fuera Juan Pérez. Pero Juan Pérez no cobra nada por eso. Está usando ChatGPT todo lo que Juan Pérez escribió para imitarlo, ¿sí? Entonces Juan Pérez podría decir, vos estás vendiendo esto como un producto y yo no estoy cobrando nada, recibiendo nada a cambio. Tendría que recibir una parte de la ganancia. Bueno, y toda esa discusión es muy compleja para mencionarla acá. También hay toda una cuestión muy delicada, que es que ChatGPT no permita que ustedes suban una foto, por ejemplo, de una situación de abuso, una situación violenta, ¿sí? Situaciones de abuso infantil, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo hace? Mostramos antes que un programa podía aprender lo que era un gato, viendo montones de gatitos. Alguien le dio las fotos de gatitos. ¿Cómo puede aprender una herramienta de estas que es el abuso infantil? Y le tendría que mostrar montones de fotos de abuso infantil. ¿Y quién las busca esas fotos? Tendría que poner una persona a hacerlo. ¿Quién en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón se va a poner a hacer eso? Y nadie dice, yo no quiero hacer eso porque te deja traumas. Ver fotos de abuso, ver cosas de tortura, te deja traumas.
¿Quién lo hace? En la India, en África, ¿sí? Eso es lo que está documentado acá. Entonces, hay una situación de explotación y lo hacen a cambio de, no de miles de dólares, ¿sí? Cobran chaucha para hacer eso. Entonces, toda esta idea también es algo que hay que empezar a hablar y son cosas que también se pueden hablar con los alumnos. Entonces, y todo esto está con la idea de una misión civilizadora, ¿sí? Cuando los españoles llegaron a América, venían a traer la civilización, porque todos sabemos la historia. Acá vienen estas empresas y te dicen, yo te vengo a traer una nueva manera de ver la vida. Y bueno, entonces, bueno, el libro esperemos que aparezca en castellano, ¿sí? Está en inglés y hay una entrevista dando vuelta que se puede ver subtitulada. Está, si la buscan en YouTube, la pueden ver subtitulada en castellano, que fue hecha este año, ¿sí? Por el medio de Observer. Y después hay otro libro también reciente, también de mayo de este año, que se llama La estafa de inteligencia artificial, de alguna manera, que habla de cómo hay que manejar todo este tema de todo el hype, de toda la moda de inteligencia artificial y cómo realmente nosotros tenemos que apropiarnos de estas herramientas y usarlas, tener las riendas nosotros, no que nos bajen de alguna manera las líneas, ¿sí? De qué hacer. Entonces, habla justamente de que no hay una intención por detrás. ¿Qué pasa si yo produzco un texto pero no hay una intención? ChatGPT me da una respuesta a una consulta, pero el docente es el que tiene la intención de modificar o la intención de generar pensamiento crítico. Entonces, todas las herramientas estas autoras lo llaman como máquinas de medios sintéticos, ¿sí? O gigantescas máquinas de plagio. Entonces, son herramientas que generan contenido, nos sirven para de la misma manera que el sonajero es inteligente, nos genera distintas melodías y es entretenido, se basa en las piedritas que tiene adentro, ¿sí? Estos sistemas de inteligencia artificial usan texto de manera muy inteligente, ¿sí? De manera muy sofisticada, son tecnologías muy sofisticadas, muy buenas para muchos usos, pero están usando contenido generado por otras personas, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y un problema que aparece, y ya cerrando, ¿sí? Con esto voy terminando, es lo que se llama sedentarismo cognitivo, ¿sí? Esto ha aparecido en muchos alumnos, en gente que usa con frecuencia las herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Esta imagen está hecha con inteligencia artificial, no lo hice yo, ¿sí? Está hecha justamente de un cerebro cansado que está con varios cartelitos que dicen resumen hecho con inteligencia artificial. Y es un riesgo invisible que hay que aprender a gestionar. Delegar excesivamente en la inteligencia artificial puede ser negativo para el pensamiento crítico, para la creatividad. Y hace una semana salió, ¿sí? Un estudio que hicieron con médicos, creo que es una semana, en agosto, perdón, hace un mes. La gente que hace colonoscopía en medicina, ¿sí? Hubo gente que hacía colonoscopías con un cierto nivel, ¿sí? Con el 28% de las veces las encontraban correctamente. Les dieron herramientas para decir, bueno, ya no te preocupes más en usar lo que aprendiste en la universidad, ahora usar la herramienta de inteligencia artificial que te ayuda a detectarlas. Y 3 meses después le dijeron, ahora de vuelta, te sacamos la herramienta, te vamos a hacer volver a trabajar en encontrar colonoscopías, y bajó al 22% la tasa de efectividad, ¿sí? O sea, estos adenomas que se encuentran son difíciles de encontrar, pero de alguna manera lo que se encontró es que los médicos habían perdido como ese feeling que tienen, que les da la experiencia, a partir de decir, confío en una herramienta para que haga eso que tendría que hacer yo, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones son las que son peligrosas de alguna manera, porque hay que encontrar un balance adecuado, ¿sí? Todo lo que no se usa. Y es la misma razón por la cual uno va al gimnasio, ¿sí? Si uno dice, puedo usar el auto y yo ando con el auto todo el día de acá para allá, y va a haber uno que me va a decir, ¿por qué no vas al gimnasio? ¿Para qué? Y porque si no te vas a quedar, no vas a poder caminar, vas a tener tal cual. Bueno, conclusiones finales, ¿sí? Estamos en un punto de inflexión con muchas posibilidades, ¿sí? La educación no es una excepción en relación a la inteligencia artificial. Es necesario mirar esto de forma interdisciplinaria, y la inteligencia artificial nos va a afectar de forma transversal, ¿sí? Gestión de contenido, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Hablar con gente que sea experta en ciencia de la educación para mí es importantísimo, ¿sí? Porque
La gente que fabricó ChatGPT ya ha escrito libros o ha escrito cuadernillos que dicen cómo tenés que enseñar usando ChatGPT. ¿Sí? Y de vuelta, que venga ChatGPT a decirme cómo enseñar, es como que venga Mario Pergolini a decirme cómo enseñar. Tienen la misma autoridad, ¿sí? O sea, la misma no autoridad para decir cómo enseñar o cómo no enseñar. Así que bueno, con eso entonces terminamos. Nada va a reemplazar al saque en una hoja.